Bueno, vamos al libro de Marcos capítulo 11. Dice en el verso 12 en adelante: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se refieren al Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al llegar al versículo 20, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay algunos aspectos que es necesario observar. En el versículo 12, el Señor está saliendo de Betania, que era un lugar que acostumbraba a visitar, ¿no? Y dice que salió con hambre. A la distancia, él observó que había una higuera que tenía hojas. Normalmente cuando una higuera ha producido frutos, tiene hojas, aunque la temporada no se pintaba para ello. O sea, lo más probable era que no tuviese fruto, pero como tenía hojas, cabía la posibilidad de que hubieran pues algunos higos o brevas en ella. El Señor se acerca, ¿no? Pero dice que no encontró en ella nada, y refiere el autor, o sea Marcos, porque no era tiempo de higos. Y dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Uno se pone a pensar, parece que Jesús estaba de mal humor, con mucho hambre, y por eso castigó a la higuera, ¿no? Pero el Señor quiere que veamos más allá de la impresión. Cuando el Señor le dijo a la higuera que nunca más comería a nadie fruto de ella, la maldijo. Y nosotros tenemos formas de maldecir. No necesariamente tenemos que decir: yo te maldigo en el nombre de, ¿no? Podemos tener un mal deseo, una expresión poco afortunada o poco feliz, malintencionada, frases o palabras peyorativas, malos deseos y una serie de cosas que salen de nuestros labios y que afloran, y al momento que lo hacen son lazos de maldición para las personas que están cerca o lejos de nosotros. El Señor, después de esto, ¿no?, van hasta Jerusalén y después vuelven a la zona de Betania, que está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y dice en el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, ¿no? Uno se pone a pensar, lo normal cuando un árbol se seca es que se seca de la zona de las ramas. O sea, comienza a secarse de la parte alta y comienza pues a resecarse y morirse. Pero en este caso ellos observaron que se había secado desde las raíces. Eso no es normal. Y tenía que ver con las frases que el Señor Jesús le había lanzado. Y cuando dice que nunca jamás comería nadie fruto de ella,
estaba diciendo que él era categórico en lo que refería. O sea, él no estaba diciendo por esta temporada no harás higos, sino él dice, nunca jamás comerá nadie fruto de ti. Por eso la raíz, al sentir la voz de su Señor y Creador, se secó. Y al día siguiente ellos pudieron apreciar el nivel, ¿no?, de secamiento de dicha planta o de dicho árbol. Recordamos que cuando el Señor crea, ¿no?, Él habla. Entonces el factor creativo en Dios no tiene que ver con que mueva la nariz como la hechizada, ¿no?, con la varita de Harry Potter, ¿no?, con una mirada fuerte, sino con su voz. Y recordamos que habíamos hablado, porque uno va a encontrar en todo el capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, para que las cosas llegasen a cobrar existencia dentro del mundo visible, Dios tenía que expresar lo que existía dentro de su corazón en el mundo invisible. Entonces, las cosas visibles se materializaban sobre la base del deseo divino. No abandonen Marcos, vamos a ir a Proverbios 8. Y vamos a encontrar acerca de la sabiduría. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. 8. Capítulo 8 de Proverbios, a partir del verso 22. O lo leemos desde el verso 12. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Estamos hablando aquí antes de que el Señor crease la tierra como la conocemos hoy. Dice, eternamente tuvo el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Añade esto diciendo, la sabiduría me regocijo en la parte habitable de tu tierra, y mis delicias son ustedes, los hijos de los hombres. Es interesante lo que dice cada palabra, que todas las acciones que el Señor hizo correspondieron básicamente a actos de sabiduría. Y la sabiduría dice que poseía una personalidad, porque aquí está en forma antropomórfica. Y dice que cada vez que el Señor hacía algo, allí estaba ella, diseñándolo todo. Es como que usted le entregue a alguien, por ejemplo, le dice a un arquitecto, mira, quiero construir un edificio. Debe tener
10 pisos. Lo quiero así, 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 así y así. Lo quiero así en las ventanas. Va a tener tantos elevadores, tantos departamentos. Entonces, cuando usted le dice al ingeniero, le dice al arquitecto lo que quiere, ellos comienzan a diseñar. Y luego le ponen a usted una maqueta. Y le dicen, lo que usted quiere es esto. Tú ves la maqueta y dices, sí, exactamente. Esto es lo que yo quería. Entonces, el Señor, cada vez que dice algo, diseña, imagina, hace figuras de características tridimensionales, da formas geométricas, simétricas y asimétricas. Eso depende del Señor. Pero todo lo que tenía que hacer precisamente el Señor era hablar. Y recordamos algo, Jesús es el verbo de Dios. La palabra verbo significa palabra. Entonces, cuando Dios quiso crear, articuló a Jesús. Y Jesús se constituyó en la panacea. Cuando hablamos de una panacea, hablamos de una fuente de donde proceden todas las cosas. Aquí tenemos un cofrecito de tesoro pirata. Bueno, algunos lo podrán ver, los que están por lo menos frente al tele, creo que lo están viendo frente. Sí. Ahora, vamos a suponer que esto es la panacea. Todo lo que hay dentro de ella, ¿no?, es lo que va a salir. Entonces Jesús es representado por este cofre de tesoros. Todo lo que Dios quería crear estaba dentro de Jesús. Tiene la forma de Jesús, la voz de Jesús, el ADN divino. Y la Escritura dice claramente todo lo que Jesús fue. Vamos a Juan, capítulo 1. La palabra nos dice en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 3, o leemos desde el 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué implica? Que la naturaleza de las cosas hechas expresan el ADN divino. Y el ADN divino tiene un nombre, Yeshua, nuestro Señor y nuestro Dios. La palabra que nosotros vamos a pronunciar es la palabra revelada de Dios. Cuando usted dice cosas al azar, alucina cosas, quiere cosas, y piensa que lo que dice Marcos 11:22 es mágico, se equivoca. Porque para todo hay una razón de ser, hay una perspectiva, hay una visión, hay un propósito. Volvemos a Marcos. Y el Señor Jesús, en el verso 20, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Para Pedro, eso fue impresionante, fantástico, terrible, tremendo, ¿no? Para Jesús, no. ¿Por qué? Jesús sabía lo que tenía que esperar por las palabras que dijo. Entonces, mientras que Jesús es la expresión divina directa, nosotros tenemos que indagar, averiguar y saber exactamente qué quiere Dios. Y cuando lo que quiere Dios nos es dado a conocer o revelado, y nosotros queremos lo mismo, podemos expresarlo y encontrar que eso se ejecuta o se lleva a cabo. No es conforme al capricho del corazón, no es conforme a las ideas que tú tengas. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué es tener fe en Dios? La Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Pablo en Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por él, oír,
y el oír. ¿Qué es la fe? Es la información divina. Dios puede dar en este mundo sus instrumentos. Recordamos lo que dice la sabiduría: cuando él hacía las cosas, allí estaba yo. Y luego añade al final: mis delicias son los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría no está contenta con habitar solo en Dios, sino que quiere habitar también en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el Señor refiere tener fe en Dios, la mayoría cuando piensa en la fe piensa en creer, pero la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a creer? Lo que dijo, lo reveló. Eso es lo que vamos a creer. ¿Ok? Entonces, cuando la Escritura dice que la fe viene por el oír, para yo a oídos indudablemente, pero más que oídos requiero de una voz. Y nos preguntamos: ¿cómo es que Dios crea? Hablando, diciendo: Dios sea, fue. Para que deje de existir la luz, habría necesidad de que Dios dijera que cese la luz, y todo estaría en la oscuridad. Dijo algo, las cosas cobraron existencia, forma, diseño, sentido, proporción, y fueron ubicadas dentro de un orden. Entonces no podemos alucinar, imaginar que basta con que tú desees, le des una frotadita a la lámpara y aparece el genio. ¿Qué cosa quieres? ¿No? Tal cosa. Así no funciona la fe. Porque la fe es la revelación directa del Padre a la mente, el corazón y la vida de los oyentes, que están dispuestos a obedecer los principios divinos y que quieren hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Amén. Entonces, cuando una persona se mueve dentro de este contexto, puede tener lo que diga. ¿Hola? Amén. Era de Samuel. Samuel capítulo 10. Lo tiene en 1 Samuel 10. Yo estoy en Salmo. El 1 Samuel. Que pasar parte por parte. No. En el verso tomando entonces Samuel una redoma de aceite. No. Entonces Samuel besó y le dijo: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. No. Dice: hoy después te has apartado de mí, y hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que vino a buscar se han hallado, tu padre ha dejado de quitarse por asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de eso llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una coña de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, esta es la base, este es el fundamento. Entonces, el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Lo vuelvo a leer. Entonces el Espíritu vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Verso 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Amén. Hay cosas que van a suceder, hay pautas. Y le dice claramente que después que él haya visto precisamente a los profetas que vienen danzando, que vienen profetizando, el Espíritu de Yahweh va a venir sobre él. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Yahweh va a presidir la fe de Saúl. Dice: va a venir sobre ti con poder,
y profetizarás con ellos. ¿Qué es lo que luego dice la palabra? ¿No? En este mismo verso 6. Situación instantánea. Es el otro hombre que surge el que va a operar. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Hubo otro Saúl? No. Pero una cosa eres tú hablando en tu carne y otra cosa eres tú hablando en el Espíritu. ¿Me dejo entender? Amén. ¿Me está entendiendo? Sí, perfecto. Aleluya. Ahora, dice en el verso 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, la palabra señal corresponde a prodigio, ¿no? A algo que no ocurre así nomás, sino que esto fue definido con esta persona, en este caso con Saúl, que Dios lo habló como en el versículo 1. Sí, Señor. Añade el verso 7, ¿no? Cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que viniere a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Aleluya. ¿Hola? Amén. No se trata entonces de decir cosas a capricho, lo que se te ocurra en la mente, lo que pienses, o la sugerencia de fulano o de mengano. Pero que Dios, tercero, serás mudado en otro hombre. Este es el proceso de transformación, ¿no? Ya estarás moviéndote en el Espíritu. Y cuando te hayan sucedido estas señales, desde el verso 2 hasta el verso 7, ¿haz qué cosa? Que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque estás bajo la guianza divina. Amén. Dice, porque Dios está contigo. Sí, Señor. Entonces tenemos que entender lo que estamos hablando en Marcos 11. Viendo en el verso 22, Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y aquí comienza esta escritura que nos puede poner en aprietos cuando no tenemos un sano entendimiento. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dije a este monte. Nos preguntamos, ¿qué es un cualquiera? Cualquiera, no, cualquiera que tenga fe. Amén. Cualquiera que esté bajo la autoridad del Espíritu. Cualquiera que esté actuando dentro del panorama espiritual correspondiente con el Espíritu de Dios, creciendo su mente, su corazón y lo que habrá de ser su actuar u obra. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿dónde está la exhalación del poder? Y decir, ¿qué es lo que vas a decir? Lo que Dios te ha mostrado. ¿Hola? Lo que Dios te ha comunicado. No vas a decir otra cosa, sino lo que Dios te comunicó. Creo que todos recordamos que en un momento determinado el pueblo estaba con hambre, ¿no? Y el Señor decide darle de comer. Y le dice a Moisés que va a darle de comer carne pues entero. A Moisés, en medio de ninguna parte, le parecía esto totalmente imposible. Entonces le dice a Yahweh, oye, son 600.000 hombres de a pie sin contar niños ni mujeres, ¿eh? Número 1. Número 2, ¿vas acaso a secar el mar para dar de comer a esta multitud? Y el Señor le dice, ¿se ha cortado la mano de Yahweh para salvar? Ya si mi palabra se cumple o no. Moisés tenía dudas. Le parecía imposible hacer lo que dice. Que le fuera a dar de comer, no sé, su seco de carne o su estómago saltado. Hoy día, bueno, vamos, días, un mes entero. ¿De dónde va a sacar tanta carne para tanta gente? Vamos a suponer un promedio como de 2 millones de personas. Bueno, cuando Moisés sale, después de hablar con Yahweh, Moisés no da a conocer sus dudas, da a conocer lo que Dios dijo. Así dice Yahweh, ¿no? Comeréis carne un mes entero hasta que se les salga por las narices y se aburran de la carne. ¿Por qué dijo eso? Porque eso fue lo que dijo Dios. Ahora, por favor, quiero que vengas conmigo y comiences a pensar con tu mente. Estás en una situación de dificultad, con un gran dolor en el cuerpo físico, con una tremenda lucha, necesidad económica, falta de prosperidad,
falta de salud, falta de perspectiva. Y Dios te dice a ti que profetices, la bendición habrá de venir sobre ti. Dentro de tu mente, tú albergas dudas, que digas pueda ser cierto. Pero en lugar de darle el beneficio a la duda y guardar silencio, tú hablas lo que Dios te muestra. ¿Qué estás haciendo? Moviéndote en fe y conforme al Espíritu de Dios. Y tú profetizas el bienestar, la abundancia y el hecho de poder de parte de Dios grandes bendiciones. ¿De dónde van a venir? Ni sé ni me importa. Pero como dijo Mardoqueo, de alguna parte, para los judíos, para los que alaban a Dios, vendrá respiro y liberación. Y de alguna parte del norte, del sur, del oriente, del occidente, vendrá para mí el dinero que necesito. El hogar en el que tengo que vivir. El vehículo en el que tengo que moverme. Y la decisión del ánimo en las personas, esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que lo haría. No es mi idea. No es lo que pienso. No es lo que quiero. Dentro de mi corazón solo albergo dudas. Pero en lugar de pronunciar mis dudas, porque vamos a decir que el plano operativo divino funciona con las palabras, no con lo que piensas. ¿Hola? Amén. Funciona con las Palabras. palabras. Entonces yo pienso negativamente, tengo dudas, y en lugar de hablar mis dudas, entonces yo estoy trayendo del mundo invisible a la esfera visible la voluntad de Dios para mí. Amén. Amén. Y tengo lo que dice Dios. Dice acá, por cierto os digo que cualquiera que dijere a esta, no dudare en su corazón. Que la duda es la hermana menor de la incredulidad. Después, vamos a decir que son 2 metros de ancho que da seguir caminando. Y nos preguntamos qué es ese segmento, la duda. ¿Qué sería la incredulidad? De una orilla a otra no hay puente. ¿Hola? ¿Me estoy dejando entender? Sí, pastor. 2 kilómetros de largo, perdón, el ancho del río. Y hay un puente. Y hay una parte en el puente que falta 10 metros de piso. Entonces yo no puedo pasar ese. Dice que no se podrá. ¿Cuál es el afán de tenerte? Recuerda que dentro del proceso está, número 1, ¿no? Decir con fe. ¿No? Aquí tenemos que hablar a Dios, no, al monte, al tropiezo, a la cosa esa, a la enfermedad, a la carestía, a la imposibilidad que está impidiendo que yo llegue a donde tengo que ir, que yo llegue a mi meta. Añade, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice que será hecho. Es lo que dices, lo que Dios te dijo. ¿Hola? Yo digo lo que Dios manera, no puede atacar la voluntad de Dios al que le faltan 10 metros. No hay forma de que yo llegue de un lado a otro, porque falta ese segmento. Y decíamos, ¿qué es la incredulidad? Que no existe el puente. O sea, simplemente no se puede pasar y punto. No me digas nada, Señor, porque no estoy viendo nada, ni creyendo nada, ni pensando nada. Eso es total incredulidad. Ok, en este caso es la duda. Esa pequeña porción que falta, esos 10 metritos de 2 kilómetros, 10 es una ridiculez, pero basta para que usted no pueda pasar. Entonces el diablo va a colocar espacios, segmentos, dudas, miedos, temores, inquietudes, falsas percepciones, para evitar que el proceso de la fe se ejecute. Añade más. Dice claramente, sino que creyere que será hecho lo que dice que será hecho. Es una afirmación de parte del Señor Jesús. ¿Significa que cualquiera que dice algo va a obtener algo? No, señores. Hemos sido claros respecto a la explicación. Sí. Ahora, dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, no es una petición loca, no es una cosa que se te chispoteó.
Se te salió. Aleluya. ¿No? Dice, todo lo que pidiereis es una petición orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces Dios está desafiando nuestro corazón cuando dice, os digo que todo lo que pidiereis orando. ¿Qué es lo que yo puedo pedir orando? Lo que Dios me acaba de mostrar que es mío. Y el Señor me dice, ¿ves esta casa, Efraín? ¿Ves este hogar? ¿Ves este sitio? Sí, fue diseñado para ti. Esta es la casa que yo separé para ti. Amén. ¿Dónde está, Señor? Me dice, puede estar en Miami, puede estar en Escocia, puede estar en el Reino Unido, en Japón, en Tailandia, en Singapur, no sé. La cuestión es que me dice, esto es tuyo. Entonces yo ya tengo la certeza porque Dios habló conmigo y yo sé que eso es mío. Está demasiado lejos para que yo llegue allá. ¿Qué fue lo que te dije? Que es mío. Amén, lo reclamo, Padre. Ya el pasaje en avión, no sé, pues me arrebata el espíritu y me lleva, no sé. La cuestión es que Dios se ocupará de ver qué hace para que yo proceda y pueda llegar y poseer lo que Él ha prometido. Entonces dice, porque os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, esto es precisamente el círculo, ¿no? El Señor dice claramente que la palabra que Él envía no va a caer en tierra, sino que va a ir, va a girar, va a hacer exactamente lo que Él quiere y luego volverá a Él. Entonces, estamos en el proceso. Dios me está mostrando lo que me pertenece. Yo lo creo, de estar allá para estar acá en mi corazón, aquí en mi mente. Y yo comienzo a expresarlo con mi voz, ¿no? Y el propósito, la visión, la perspectiva, la fe, comienza a viajar. ¿Para qué? Para abrazar eso y traerlo hasta mí. Por eso dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis solo creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí se presenta un problema, ¿no? El Señor añade, recuerde usted que hay dos pecados que el Señor no perdona. Hay un pecado imperdonable del cual hemos oído hablar. Pero hay otro pecado que el Señor tampoco perdona. ¿Cuál es? La falta de perdón. Son dos pecados que el Señor no perdona. El pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y el no perdonar. Son cosas que el Señor no tolera. Dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad. O sea, la acción de la oración, cuando estoy yo confesando la realidad que Dios me muestra, yo tengo que perdonar. O sea, tengo que romper todo vínculo que esté en ese sentido. ¿Para qué? Para que esto prosiga de manera natural. Dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro que está en los os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay muchos creyentes que están trabados en su fluir porque todavía no se han negado a sí mismos en esta área. Yo puedo pensar, Señor, ¿cómo es posible que mi hijo, que es delincuente, todavía no haya recibido al Señor Jesús como Salvador personal? Todavía no haya cambiado, todavía no esté diferente. Tú me dijiste, tú me hablaste. Tu confesión indica que no tienes fe. Y tus reclamos a Dios indican que lo estás culpando a Él. Y no lo estás perdonando, sino que lo estás condenando. Por eso es que tú no tienes lo que pides. Aleluya. Ese es el problema. Dice más. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por favor, obsérvense los vínculos, la manera como tiene que orarse, el centro de lo que es la visión que tiene que ver con la palabra de fe. La palabra de fe tiene que ver con lo que Dios revela. Recordamos que vimos con respecto a Saúl, se le dijo claramente, cuando estas señales vengan sobre ti, haz
venga la mano porque Dios está contigo. ¿Qué fue lo que precedió? Vino con poder el Espíritu sobre él. Profetizó, ¿no? Y a continuación comenzó a moverse, ¿no? Proféticamente. Y Dios le concedió a él lo que en esos momentos abrigaba su pecho o su corazón. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra profética. Estaba lleno de la visión celestial y lo que iba a operar era para la gloria de Dios. Lo vimos con ustedes en 1 Pedro versos 6 y 7. ¿No? Vimos también la necesidad de que dentro de este contexto hay tres cosas que están precisamente convalidadas. Número uno, cualquiera no es cualquiera, sino cualquiera que tiene fe. O sea, cualquiera que tiene la información adecuada de parte de Dios y es la persona elegida por Él para ejecutar eso. Ese es cualquiera. ¿No? Dice que le hables al monte. No te pide que le ruegues a Dios o que le digas, don diablo, por favor, retírese, me está estorbando, me está molestando. No, habla directamente al monte. Dolor, congoja, tristeza, asfixia, ¿no? Odio, rencor, temor, acusación, culpa, lo que sea. Tú habla con eso y dile, vete. Échate al mar. Ahora, las órdenes tienen que ser dadas de manera directa. ¿Con quién tenemos que hablar? Con el problema. ¿Qué tenemos que echar fuera? El problema. No personas, no circunstancias, no situaciones, sino el problema que compone una montaña de oposición. Y luego dice que cuando lo estemos haciendo, no dudemos. Explicamos lo que era la duda con el puente de 2 kilómetros. Son 10 metros donde hay un segmento, no hay piso. No podemos seguir caminando. Tenemos que volvernos a donde estuvimos antes. ¿Y qué era la incredulidad? Que el puente no existe. O sea, no hay forma de pasar de acá para allá. ¿No? Eso es total incredulidad. Y luego dice claramente que la persona no debe dudar en su corazón. Entonces, ¿dónde es que se acentra? ¿Dónde es que se fuerza? ¿Dónde es que se forja? ¿Dónde es que se hace fuerte la duda? En el corazón. No estamos hablando de la bomba de sangre, sino de la convicción de tu espíritu. Y tú le dices a Dios, yo no dudo que tú eres Dios, yo no dudo que tú tienes poder, yo no dudo que tú puedes hacer lo que quieras, pero dudo que puedas hacer eso conmigo. Hola, acabo de anular todo con lo que dije. Y no puedo avanzar en ello, porque quité a Dios. Y el apóstol Santiago dice, no piense pues que la persona que duda y que es arrastrada como la onda del mar otra, que recibirá alguna del Señor. No podemos tener dos mentalidades, la de victoria y la de fracaso. Tenemos que... Y el Señor te dice, elige la victoria. ¿Cuál es? Que digas lo que te dije. Que hagas lo que te ordené. Que obedezcas mi mandato. Que sigas mi precepto. Y que hagas lo que yo te dije que tenías que hacer. Este es el lenguaje de fe. Recuerde usted que se pueden presentar estorbos. ¿Cuál sería el estorbo del cual habla aquí el Señor? La falta de perdón. Tenemos entonces que vivir limpios del lenguaje satánico. ¿Cuál es el lenguaje satánico favorito? Mujeres. La acusación. Lo primero que hace una mujer para defenderse es acusar. Aprendió de su amiga la sierva. Recuerde que ella tiene una lengua bífida. Se habla en unidad y se proyecta en dualidad. El Señor dice que la única forma en que eso no funciona es porque hay falta de perdón o porque hay dudas. Explicamos que la duda es la hermana menor de la incredulidad. Necesitamos entonces concentrar nuestra atención para observar que el lenguaje opera con medidas específicas, ¿no? Y que cuando Pedro le dijo a Jesús,
mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Él da a conocer la lección. Tened fe en Dios. Y a partir de ese momento indica cómo es que la fe se ejercita. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espero. La convicción de lo que no estoy viendo. Lo que Dios me refirió, me reveló y dijo que yo podía decir para que llegara a ser. ¿No? Porque la fe no viene por él oír. Se reproduce por él decir. ¿Hola? Amén. Viene por él Oír. oír. Se reproduce por él Hablar. decir. El hablar. Si no lo hablas, no pasa. Si Dios no hubiera dicho nada en el capítulo 1, nada hubiera pasado. Pero dijo. Salió diciendo. Y todo lo que existe hoy es el resultado del sonido de su voz. ¿Ok? Ok. Muy bien, Espero que se haya pastor. aprendido algo esta noche. Muy bueno, pastor.